está susurrando, está matizando, sino que está poniéndole como ese detalle que tiene. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí he recibido muchas peticiones de Ángela Leiva. El día de hoy vamos a escuchar esta versión de Y si fuera ella en la voz de Ángela Leiva. Esta es una canción de Alejandro Sanz, así que vamos a ver cómo lo va a interpretar Ángela. Acompáñenme. La previa de Comic Sans. Temazo. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no le importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Ok, varias cosas que acabo de notar en lo poquitísimo que llevamos. En primer lugar, cuando empieza ya con la canción, haciendo estos adornos sin cantar, ya ella está preparándose para hacer de esta canción algo muy especial. Lo segundo que noto es que en el momento en el que ella entra, básicamente es libre de empezar cuando ella decide. No sé si me hago entender, o sea, el ritmo todavía no marcaba para que empezara, pero los músicos dejaron que ella fluyera con la canción y después empieza y ya siguen con la melodía. Esto es muy especial, quiere decir que ella es quien lleva el mando en esta presentación. Vamos a seguir escuchando. Me desliza y me atropella, y aunque a veces no le importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad. También me di cuenta de esto. Ahora si ven, el sonido de la música está muy alto, entonces de pronto ella no se alcanza a escuchar bien para poder pues tener este retorno y saber cómo está haciendo las cosas, que es muy importante para un artista poder escucharse muy bien. Lo noté desde un principio, pero ahora que ella lo está mencionando digo, ok, sí es cierto, la música está un poco alta. Me encanta porque está susurrando, está matizando la canción, no está gritando, no está sacando su voz completa, lo está haciendo incluso en cierta parte hablado, pero sin mucha fuerza. Lo está haciendo con el mínimo de la voz, precisamente para poder llevarnos y supongo que en cierto momento poder desenlazar pues con el vozarrón que tiene. Mi estrella. El alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella. Ok, no sé si van notando que la intensidad va subiendo un poco, pero se mantiene, de todas maneras lo recoge, no suelta completamente la voz porque es acerca de poder matizar cada parte de la canción y sentirla. Y me gusta mucho porque se le salen algunas partes que siento que son muy de ella. No lo está cantando muy plano, sino que está poniéndole como ese detalle que tiene su voz, que es como si fuera una curvatura, pudiéramos decir. Vamos a retroceder para que volvamos a escuchar y puedan notar esto también. Pero con otro rostro y otro nombre. Y otro nombre. Pudiera decir, y otro nombre, y otro nana. Pero lo decide hacer diferente, lo decide hacer, depende de cómo ella lo va sintiendo. Y esto es lo que lo hace único, este cover de todos los que hay de esta canción. Es diferente y otro cuerpo, pero sí. Cuerpo. Esto también la hace ser único. En vez de hacerlo plano o de hacerlo de otra manera, ella le pone este sello único. Sigamos escuchando. Sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda
miren esto. Después de hacerlo tan suave, con este matiz, con estos matices y no sacar completamente su voz, venimos ya a este punto en el que la voz pues tiene que sacarla y es donde hay el cambio de tono y cómo lo hace tan limpio. No fue brusco, no fue como que viene, sino que lo hizo como que para que ni lo notáramos. Vamos a retroceder para que podamos ver esto. Si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca... Ok, esta parte es una de las mejores partes de la canción porque requiere mucho aire y no sé si notan cómo ella logra hacer casi toda la nota alta sin necesidad de tomar aire, sino que cuando la termina coge un poquito de aire y continúa, pero está muy entregada a su presentación. Incluso en cierto momento estaban hablando los señores que creo que no debería ser así, deberían dejarla cantar, pero... en ese momento incluso ella está muy entregada en su presentación y no se dejó salir de esto. Ella está cantando lo que tiene que hacer. Vamos a retroceder. Me recuerda, pero si mi boca se equivoca, ahí respira. si mi boca se equivoca y al llamarla nombra otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea. Ok, todo esto con el mínimo aire, sentada, que cuando hay un artista que está cantando sentado usualmente no tiene mucha movilidad para usar sus manos, sus brazos y poder sacar fuerza de allí, sino que ella está más limitada al estar sentada y sin embargo podemos escuchar que todas las transiciones en estas notas altas no las notamos. Ella lo está haciendo todo muy bien en punto, es increíble y creo que este es el punto más alto de la canción. Retrocedamos para que lo podamos escuchar. Loco corazón, Aquí. sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Wow. Y si fuera ella, Esto. Ya. No. Y cómo baja la nota en este momento después de venir en esa nota tan alta como si fuera cualquier cosa. Esto no es fácil, controlar la voz de toda esta fuerza que tienes y en cierto momento agarrarla y poder terminar así tan sencillo no es fácil. y si fuera ella, ella. Oh. Esta semana. Tremenda. Bueno, esta fue una presentación que muchos me recomendaron y me pareció muy interesante poder reaccionarla porque esta es una de esas canciones de Alejandro Sanz que creo que todo el mundo conoce y que no es fácil de cantar y que tiene una letra muy sentida. Un artista como Ángela Leiva le va a poner todo ese sentimiento y toda la emoción que requiere esta canción. Así que gracias a todos los que fueron a recomendarme esta presentación. Vayan a los comentarios, me siguen dejando más recomendaciones. Vayan y se suscriben a mi canal, le dan clic en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao.